Listo, ok. Bueno, pues de nuevo, gracias por aceptar hacer una entrevista. De nada. Entonces, esta vez vamos a hablar sobre los dilemas éticos. Y la primera pregunta que me gustaría hacerte sería, ¿cuáles son los principales dilemas éticos que enfrentas en la organización que hayas trabajado? Pues ahorita me viene a la memoria un problema, yo creo que de los más fuertes, en los que me he tenido que enfrentar y tiene que ver con... Yo creo que los problemas éticos tienen que elegir entre el bien y el bien, no porque entre elegir entre el mal y el bien pues es relativamente fácil. La lógica diría que uno tendría que elegir el bien, pero el dilema es cuando hay que elegir entre un bien y otro. Y en aquella ocasión tenía que ver con alguien, con una persona que incluso respeto mucho su manera de ser, incluso estudiamos juntas y sin embargo no era capaz de entrar en el equipo. Había algo que le impedía permanecer en el equipo. Entonces le hacía bien a la organización sí sus convicciones y sin embargo no podía entrar en el equipo. Y yo creo que a pesar de los cariños, el respeto, hay que elegir entre el bien mayor y lo que beneficie a la mayoría de las personas. Y pues así fue, una decisión en que le tuve que pedir que se fuera por un bien mayor. Una decisión muy difícil, por cierto. ¿Y cuál es el dilema ético más complejo que últimamente hayas tenido que resolver? Defender la integridad de una institución. Y una institución yo la concibo como una personalidad, como un conjunto de varias características que le da a todas las personas que trabajamos en ella. Entonces, defender la integridad de esa persona moral tiene que ver con checar que esas individualidades estén en armonía. Y no siempre es fácil, de hecho a veces se complica mucho porque los criterios de lo que uno cree que es correcto a veces afectan a la organización. Y hay cosas que incluso no se pueden sacar tanto a la luz, cosas que uno a lo mejor en su vida diaria diría esto es inadmisible, y sin embargo hay que defender la integridad de la institución. Eso no quiere decir ocultar o hacer algo ilegal, sino simplemente saber que lo que se está luchando es algo mucho más grande que la equivocación, el error o la omisión de alguna persona. ¿Y atribuyes que esta situación fue, o sea, a qué atribuye usted que la situación descrita fue un dilema y no un problema de carácter técnico, administrativo, económico o interpersonal? Es un dilema en el sentido que tiene que ver con la ética, porque si fueran reglas o fuera cuestiones en contra de la ley, pues bueno, la misma ley lo establece, ¿no? Que se tiene que hacer. Pero cuando, insisto un poco, cuando se tiene que ver entre la explicación de una persona que normalmente cree que está haciendo el bien,
y otra que también cree que está haciendo el bien, o un equipo que cree que está haciendo el bien, y hay choque entre esas dos partes, realmente ahí es donde viene el dilema. Cuando una persona está en contra de la ley o en contra de la organización o roba o algo por el estilo, es muy claro, el problema ahí es entre el bien y el mal, ahí no hay problema ético, ahí es un problema legal. El problema ético tiene que ver con insisto un poco, entre el bien y el bien, ¿qué es mejor? Entre elegir lo bueno y lo mejor. Esta cuestión tiene que ver con elegir el bien mayor. Y el bien mayor normalmente lastima, y lastima mucho porque la persona afectada cree que está haciendo lo correcto o que hizo lo correcto. Entonces, aunque la ética no habla de sentimientos, normalmente hay dolor alrededor de todas esas decisiones e incluso de quien toma la decisión, ¿no? Bueno, sí, podría describir brevemente el dilema. Bueno, no sé si el primero o el último del que estoy hablando, pero... ¿El que crees que exprese mejor la cuestión de dilema ética? Yo creo que el que lo expresa mejor y el que se me viene a la memoria ahorita es el primero del que hablaba, ¿no? De alguien con una convicción muy fuerte, con una ética impecable, en el que defiende una postura que no va de acuerdo a la postura de conjunto. Entonces eso hace que a veces el ser tan inflexible y no ceder en algún punto, tengas que tomar desde el punto de vista de dirección una decisión que suena, diciéndolo así, suena absurdo, es decir, no es parte del equipo porque es extremadamente recto, ¿no? Recto con sus convicciones, pero que de alguna manera afectan al equipo. Entonces, sí, como decía hace un momento, es muy difícil de tomar una decisión, pero hay que tomarla otra vez por el bien del conjunto, por el bien mayor. ¿Y seguiste alguna estrategia particular o metodología para resolver el dilema? Justamente una metodología de lo más sencillo. ¿Cuántos son los beneficiados? Y tiene que ser la mayoría. Y no me refiero a esta mayoría absurda de las votaciones, no tiene que ver esa mayoría absurda, sino cómo es que beneficiamos más, y beneficiar más tiene que ver mucho con el sentido institucional. Y yo creo que una estrategia muy clara es establecer un código de ética, porque aunque, bueno, tratas de contratar a gente moralmente correcta, al momento que una institución, insisto, toma persona moral, y persona moral no es exclusivamente cuestión del fisco, ¿no? Cuestión de formar una empresa, es una persona y se tiene que establecer la moralidad de esa persona, cómo es que va a actuar, qué es lo que es correcto, qué no es correcto, como que tratar de establecer ese parámetro que nos obligue a todos en conjunto a elevar un poquito más nuestro sentido ético, o estar consciente de lo que sí se permite y de lo que no se permite en esa organización. Entonces el hablarlo, el decirlo, incluso te permite a ti como empleado o empleador decir, esta es mi organización o esta no es mi organización, se mueve de acuerdo a mis valores o no se mueve de acuerdo a mis valores.
y yo creo que eso va eliminando la esquizofrenia organizacional, ¿no? De que se dice una cosa y se actúa de otra manera. Entonces, entre más claridad tenga esta persona moral, esta personalidad, más claridad hay para todos los integrantes y yo creo que no es tiempo perdido y yo creo que hay que invertirle mucho tiempo a ese código de ética. No es nada más establecer un decálogo, pasarlo de mano en mano y no hacer absolutamente nada más. Es establecer estas reglas que nos ayuden a actuar en conjunto. Yo creo que esa es la estrategia que a mí me ayuda. Ok, ¿y te parece que tiene la misma dificultad de resolver un dilema ético que un problema técnico, económico, administrativo de relaciones interpersonales? No creo, porque lo demás es, digo, muchos de los problemas de la organización son de comunicación y bueno, estableces estrategias de comunicación. Otro tiene que ver con procedimientos que a veces están mal delineados, entonces hay que arreglar los procedimientos, pero vaya, sí, no tienen la misma carga porque lo demás es arreglar los cómo, ¿no? Lo otro es, insisto, establecer esta personalidad. Ok, bueno, muchísimas gracias. De nada. Pues como conclusión a la entrevista que se acaba de hacer, sí considero que la institución está preparada para resolver esos conflictos morales. Sí, lo considero que sí, porque al final, de alguna manera, incluso en la conclusión final, se menciona que la fácil resolución de los otros problemas, ¿no? Si es económico, si es administrativo, y aquí es dar peso a la ética de qué es lo mejor para todos y de en verdad tener una seriedad a la resolución de ese tipo de conflictos y que sin duda se tienen que establecer como estas especies de metodologías o estos códigos de conducta o de códigos éticos para lograr una mejor resolución y tener menos problemas posibles. Entonces sí creo que la organización en la que se desarrolla la persona que fue entrevistada sin duda tiene una gran oportunidad en ese aspecto.